decimos que Dios es un artesano, porque Dios es un especialista sanando corazones. ¿A cuántos Dios les ha sanado de verdad su corazón? A muy pocos todavía, pero bueno, hoy día, dígale a tu costado, hoy día te vas a ir sano completamente. Porque el artesano que es Dios va a hacer esa sanidad. Yo siempre que, no sé si les dije alguna vez a ustedes, siempre que escucho la palabra artesano, me viene a la memoria, o cuando escucho la palabra alfarero, que es un término que usa la Biblia, me viene a la memoria un episodio que siempre lo recuerdo y cómo Dios te habla de maneras sencillas. Hace muchos años, cuando tenía, bueno, no tantos años, cuando tenía 20 años, hace poquito nomás, estaba yéndome en Lima al Parque de las Leyendas. ¿Cuántos han ido al Parque de las Leyendas en Lima? Bueno, me estaba yendo al Parque de las Leyendas y estaba caminando y de repente había un centro de artesanía. Y ahí estaba, el señor hacía como, no sé si eran maceteros o pocillos. Entonces yo pues en mi inocencia, en mi candidez, qué bonito, entonces voy a agarrar los pocillos que estaban ahí y cuando voy a agarrar, ¡rum!, se me hunde el dedo. O sea, estaban fresquitos todavía y el dueño de ahí me miró con una carota y yo dije, pues bueno, pues va a ser así, lo va a acomodar. Dije yo, no, ya agarró, lo deshizo todo y lo tiró al barro. Cuando me hice cristiano y leí la palabra, me acordé de ese versículo que dice que el alfarero puede hacer con nosotros como quiera. Y muchas veces Dios permite que así como yo dejé una hendidura, mi dedo quedó marcado en esa vasija. ¿Y qué hizo el alfarero, el encargado? Lo deshizo todo para hacer una nueva vasija. Dios hace muchas veces lo mismo con nosotros. Cuando encuentra hendiduras, marcas, rajaduras, heridas, a veces Dios permite hacernos de nuevo. Y ese es un proceso que a veces duele, pero es un proceso muy bendecido. ¿Cuántos han pasado ese proceso? Bueno, si no lo has pasado, lo vas a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama tanto, tanto te ama Dios, que no está dispuesto que te quedes con hendiduras y heridas. ¿Por qué? Porque Dios es justamente un artesano, es un alfarero. Y la semana pasada vimos que justamente como Jesús es nuestro artesano, Él tiene la habilidad, la capacidad de sanarnos. Por eso dice artesano, es como que si sonara, tiene el arte de sanar. Es que sabes que nadie ni nada te va a sanar en esta vida más que Dios, más que Jesús. O sea, si tú realmente quieres experimentar la verdadera sanidad, solo está en Jesús. Puedes hacer muchas cosas, te puedes distraer haciendo muchas cosas, puedes recurrir a muchas terapias. Qué bueno, te va a ayudar un poquito. Pero la solución para la sanidad en nuestra alma está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que puede restaurar nuestro corazón, porque muchas heridas están en nuestro corazón. Y vimos que el rey David, el famoso rey David, pasó por un momento difícil. La semana pasada, los que vinieron a la prédica escucharon de que un día David estaba con su ejército, 600 hombres estaban llegando y llegaron al lugar donde vivían, que era Siclag. Y de repente, imagínense esto, Dios no quiera que pase eso en tu vida o en mi vida, pero imagínate llegar a tu casa, como llegó David, y encontraron que todo estaba incendiado, que todo estaba en ruinas, que se habían robado todos sus bienes. Le habían vaciado la casa a David y a sus amigos. Y no solamente eso, se habían robado a su esposa. Bueno, en esa época tenían esposas, ¿no? A sus esposas. Se habían robado a sus hijos. O sea, no encontraron nada. Se llevaron a su familia secuestrados. Y encima, no contentos con eso, se robaron sus bienes, sus riquezas, su ganado. Y encima, quemaron todo.
Dime si no es un panorama desolador tener que llegar a casa y encontrar una figura así. Yo no sé si te ha pasado eso, a mí gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sé de personas que un día llegaron a su casa, al menos en Lima pasa eso muy seguido, y les vaciaron la casa un delincuente. Hace poco la pastora Sonia le contaba a mi esposa que un día tuvieron esa mala experiencia hace muchos años. Llegar a tu casa y que te vacíen todo, todos los artefactos se llevaron. Debe ser algo. ¿Alguien le pasó eso alguna vez que le hayan robado su casa? Ahí está, ahí, ya nos contará. Pero bueno, al menos son cosas recuperables, ¿no? Pero lo que pasó hace poco, lo que pasó el 7 de octubre, si no me equivoco, en Israel, cuando esos terroristas de Hamás llegaron, 1.200 personas que representan a 1.200 familias, les pasó lo mismo que le pasó al rey David. Para que se den cuenta que los enemigos que ha tenido Israel no son de ahorita, son de toda la vida. Y hasta el día de hoy hay gente que ha sido secuestrada y que no ha regresado a casa. Ahora, lo mismo pasó con David en Siclac. Pero él dice que en ese momento lloraron hasta no más no poder. Dice que lloraban todos, no solamente el rey David lloraba. Dice que lloraban hasta quedarse sin fuerzas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así en que has tenido que llorar y ya no te daban las fuerzas? ¿Qué episodio tan complicado debe haber sido este panorama para David? Pero vimos que hizo tres cosas David. Lo primero que hizo David, admitió su dolor. Y es lo primero que el Señor nos enseña. Cuando tienes un problema, una crisis, no la disimules. Eso muchas veces nos pasa en la iglesia. ¿Cómo estás? Bien, hermanito, gloria a Dios, aleluya. Pero estamos muchas veces llevando un gran problema y no nos atrevemos a admitir ese dolor, primeramente delante de Dios. Pero a veces es necesario admitir delante de las personas también porque necesitamos recibir ayuda. Pero David, ¿qué hizo? Admitió su dolor. El primer paso para que sanes tu corazón es que lo reconozcas, es que lo admitas. Si tú no admites ese dolor, si tú lo estás tapando, si tú lo estás disimulando, esa herida nunca va a sanar. Nunca va a sanar. ¿Cuándo sana una herida del alma? ¿Cuándo sanamos de un trauma? ¿Cuándo sanamos de un resentimiento, de una ofensa? Cuando primero lo admitimos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hizo David. No te puedes saltear ese paso. Hay muchos creyentes que pueden tener años en la iglesia, sin embargo, les cuesta admitir un dolor, les cuesta reconocer una ofensa, no lo quieren reconocer. Pero David hizo lo contrario. ¿Qué más hizo David? Dijimos, David lo segundo que hizo, se fortaleció. ¿En quién? En Dios. ¿En quién te fortaleces cada vez que pasas una crisis emocional, una crisis en tu matrimonio? ¿A quién es la primera persona que buscas? Bueno, debería ser a Dios. Yo entiendo que Dios pone personas, pone familiares, pone líderes, puede poner pastores, lo que tú quieras. Pero a la primera persona que tú tienes que buscar y fortalecerte es en Dios. Porque solamente es Dios el que te va a dar ánimo. Mira, David tuvo que fortalecerse en Dios. ¿Sabes por qué? Porque encima de todo, la historia dice que todos llegaron y todos encontraron la misma situación. Tanto David como sus soldados encontraron esa situación. Sin embargo, dice que estos hombres, los que eran sus amigos y eran sus soldados, lo querían apedrear. Yo me pregunto, ¿qué culpa tenía David de esto? Y muchas veces pasa hasta en la iglesia que culpamos a los líderes, a las autoridades por los problemas que tenemos nosotros. Y la iglesia no hizo esto, y el líder no hizo el otro, y lo mismo le pasaba a David. Y David estaba teniendo la misma circunstancia que los demás. Pero obviamente es más fácil siempre buscar culpables.
Es más fácil echar la culpa al familiar, al esposo, a los hijos. Y eso fue lo que pasó. A David lo querían culpar. Pero en medio de esa presión, o sea, imagínate, David había perdido todo. Se habían robado sus esposas, se habían robado sus hijos y encima lo querían apedrear. Dime si no era una situación de crisis. Sin embargo, aprendimos que David, en medio de esa tragedia, porque eso sí es una tragedia, en medio de esa tragedia se fortaleció en Dios. Producto de eso, lo tercero que hizo es buscó la dirección de Dios. Es que sabes que tú no puedes tomar decisiones, que es lo mismo que buscar la dirección de Dios, en una actitud triste, desanimada, molesto, airado. Porque muchas veces malas decisiones se toman cuando estamos en estados de ánimo incorrectos. Nunca tomes una decisión furioso. Nunca tomes una decisión triste. A veces somos emocionales. ¿Y sabes cuándo realmente sale eso puesto a prueba? Porque todos en algún momento pasas o pasarás un momento de crisis. Y en ese momento queremos reaccionar. Y a veces, en lugar de solucionar el problema, lo empeoramos con una mala decisión. ¿Cuántas cosas hemos decidido en momentos que no eran los adecuados? Es mejor orar, es mejor buscar la presencia de Dios, fortalecerte en Dios. Y eso fue lo que hizo David. Después que se fortaleció en Dios, dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Buscó la dirección de Dios. Y entonces Dios le dijo: ok, David, sal a perseguir a esos enemigos. ¡Qué diferente! ¿Cuánta gente toma malas decisiones? ¿Cuánta gente aún en la iglesia pasa producto de un resentimiento, una ofensa? Me voy de la iglesia. Pero son decisiones no guiadas por Dios, son decisiones guiadas por sus emociones, guiadas por su carnalidad, y simplemente toman decisiones así. Y bueno, qué bueno que David aprendió a buscar dirección de Dios. La prueba que pasó David fue muy fuerte. Fue muy fuerte. ¿Te has encontrado alguna vez así en una ruina en alguna área de tu vida? Quizás no solamente en lo económico, quizás una ruina en el área matrimonial, en el área emocional, un trauma, una herida, un dolor. Mira, yo te digo una cosa, en una situación así, la única solución es mirar hacia arriba, es buscar el rostro de Dios y confiar solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera. David aprendió que en esos momentos de crisis no hay nada mejor que buscar a Dios, porque Él es el único que nos va a dar fortaleza y nos va a dar confianza. Creo que, no sé si les comenté la semana pasada, una discípula en Piura prácticamente tuvo que poner en práctica esta prédica, porque una cosa es escuchar la prédica y otra cosa es vivirla. Su hijo había sido atropellado de una manera violenta, salió volando, se estrelló y todos, incluidos médicos, policías, todos dijeron que estaba muerto, todos. Ella no quiso ir al hospital porque cuando le llamaron le dijeron que prácticamente estaba muerto. Sin embargo, decidieron ponerle por si acaso como un respirador. Creo que hay también un resucitador, si no me equivoco. Pero dijeron que no había esperanzas. Le hicieron firmar a su hermano, al tío, un papel como diciendo: y ella 2 días habría que estar en sus zapatos. Que tu hijo te digan: ya está prácticamente muerto. Y ella 2 días se encerró clamando a Dios. Ella no quería ir al hospital.
No quería llegar con la noticia de que le digan su hijo está muerto. 2 días encerrada con Dios, 2 días clamando a Dios, 2 días orando, sin comer, sin nada. No quería saber nada. Pero hizo algo maravilloso. Hubo un momento en que le dijo: Señor, te entrego a mi hijo, si es tu voluntad. Gracias por los 20 años que me acompañó mi hijo, pero en este momento te lo entrego. Cuando ella recién hace eso, se arma de valor, es donde pide dirección a Dios, se fortaleció en Dios, se arma de valor y se va al hospital, ya con más tranquilidad. Cuando llega al hospital, todos los médicos, su hijo es policía, está preparándose para la policía, le dicen: señora, ha pasado un milagro, su hijo prácticamente ha resucitado. Es más, ya está que mueve los brazos, está que mueve las piernas, y textualmente dijeron: está como un toro, tiene una fuerza que quiere ya sacarse todo. Prácticamente Dios lo había resucitado. ¿Qué hizo esta mujer? Se fortaleció en Dios, buscó la dirección de Dios, y Dios le dio el milagro de prácticamente resucitar a su hijo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que hemos declarado este año, que este año Dios ha declarado milagros insólitos para tu vida. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo creo que tú le debes dar un fuerte aplauso a Dios. Yo le decía a esta mujer: ¿sabes cuándo se activó tu milagro? Y esto quiero que te lo grabes. ¿Sabes cuándo se activó tu milagro? Cuando renunciaste a tu hijo. Eso fue lo que hizo Abraham. Y esa es la parte en la que muchos no pasamos la prueba, porque no estamos dispuestos a soltar lo que más amamos, porque pensamos que Dios nos lo quiere quitar, y no es así. Y eso funciona para todo, hasta para el ministerio. No queremos hacer porque no estamos dispuestos a renunciar a algo. Pensamos que vamos a perder. Al contrario, cuando tú renuncias a algo, es donde Dios más bien te lo da. Eso hizo David, eso hizo esta discípula. Se fortaleció en Dios. Admitió su dolor al estar llorando, clamando: Señor, obviamente tenía que reconocer, duele a cualquiera de nosotros, seas quien seas pastor, seas líder, seas discípulo, seas ovejita, no seas cristiano, cualquiera de nosotros, una prueba así, o la de David, es dolorosa. Tenemos que reconocer, sí, duele, pero tenemos que fortalecernos en Dios. Pero también tenemos que, después que estamos fortalecidos en Dios, después que ya tenemos las ideas claras y después que estamos con una paz, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vas a ver el milagro. Pero no solamente fue lo que hizo David. Hoy día continuamos con 3 cosas más que hizo David. ¿Cuántos quieren escuchar lo que hizo David? Entonces, lo cuarto que hizo David fue: David siguió adelante. ¿Qué hizo David? Siguió adelante. Mira lo que dice 1 Samuel 30, versículo 10. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Ahora, esta historia es interesante, ¿no? Llegan 600 hombres junto con David, encuentran todo destrozado, encuentran que se han robado todo, encuentran incendiado, no encuentran a sus familias, y después que David pasa ese proceso de admitir su dolor, de fortalecerse en Dios y de buscar dirección, Dios le dice: ¿sabes qué? Vayan y persígalos. Lo lógico hubiese sido que los 600 digan: vamos a perseguirlos. Pero hubo 200 que dijeron: no, estamos cansados, vayan ustedes. ¡Wow! ¿Qué pasó? Mi interpretación personal, no lo dice la Biblia, es que no me sorprendería que esos 200 que decidieron quedarse en el arroyo, en lugar de salir a perseguir como Dios había ordenado, me parece que ellos fueron los que quisieron apedrear a David. Y sin embargo, a la hora de la hora, cuando David le dice: vamos,
a rescatar a nuestra familia. No, estamos cansados. Y eso a veces también nos pasa como creyentes. Pastor, líder, ore por este problema. Estoy pasando una crisis terrible. Me quedé sin trabajo, mi matrimonio está mal, tengo problemas, una enfermedad. Ok, venga la intercesión para que oremos. Ay, no, muy temprano. Wow. Prefieren quedarse en el arroyo como esos 200 hombres que se quedaron ahí. Y David dijo, bueno, me voy con mis 400 hombres. Y David salió con 400 hombres a hacer lo que Dios le había dicho. ¿Sabes qué, amados hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos cristianos se quedan igual, se quedan en el arroyo. Están en el problema, la dificultad, la crisis, pero en lugar de salir, de seguir adelante, nos quedemos en el arroyo, en un lugar donde decimos, bueno, un lugar de conformismo. Bueno, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Esos 200 hombres dijeron, bueno, ya perdí mi familia, pues ya perdí a mi esposa, ya me quedé sin recursos. Vayan ustedes, pues. ¿Eso qué se llama? Conformismo. ¿Eso qué se llama? Hasta cobardía. Dejar simplemente, y puede parecer muy espiritual, ¿no? Porque no, pues que voy a orar. No, es que la oración va acompañada de acción. Yo no sé, no me estoy imaginando esa historia, ¿no? Los 400 soldados, listos, vamos David, vamos a recuperar otra familia. Ya, vayan ustedes, nosotros nos quedamos orando. Oh, esos son justamente cuando se vuelven religiosos. El religioso es así. Disfraza su pereza, ¿no? Ay, voy a orar. No, muévete. Diga que no te ha costado, hermano, muévete, actívate. No solamente es orar, es actuar. No solamente, la fe sin obras es muerta. Entonces, David salió. ¿Y sabes qué pasa? Por eso es que muchas veces el artesano no logra sanar nuestras heridas porque no estamos dispuestos a levantarnos y decir, Señor, sana mi corazón. No, es que nos quedamos en el arroyo del lamento, de la tristeza. Ay, es que sabes que mi problema es terrible. Me pasó esto de niño, me pasó esto con mi padre. Ya, ok, ¿hace cuánto tiempo ha pasado eso? Hace 30 años. Y nos quedamos en el arroyo, lamentándonos, lamiendo nuestras heridas, en lugar de levantarse y salir adelante. Y esa manera no podemos tener sanidad. De esa manera el artesano no puede actuar. Ay, no sé qué pasa con Dios conmigo. Conmigo Dios no me quiere sanar. No es que Dios no te quiera sanar. Tú no te dejas sanar, que es muy diferente. Es que ¿sabes qué? El proceso de sanidad, el proceso de restauración no es de un evento de un día. El proceso de sanidad es un proceso. Justamente es un proceso, no es un evento. Hoy día tú puedes recibir a Jesús, hoy día puedes recibir la palabra, pero esas heridas de tu corazón a veces van a sanar en un tiempo. Es un proceso. Por eso que muchas veces preferimos quedarnos equivocadamente ahí, presos, lamentándonos. Mira, ¿alguna vez alguno de ustedes les pasó que alguna vez se fracturó un hueso, se rompió un hueso? Si te pasó eso alguna vez, no es que fuiste al hospital pues y te pusieron un curita y te curaste. No, tuvieron que, no sé, pues en el peor de los casos enyesarte. O quizás te pusieron clavos. ¿Y qué? ¿Y te curaste de un día para otro? No, fue todo un proceso. Y los que han pasado esto, es un proceso doloroso. Yo les comentaba en la mañana que tuve un amigo que trabajamos hace muchos años, se fue de parranda, como se dice, con otro amigo, que era el jefe de la empresa,
Y este jefe era medio loco y no sé si los quisieron asaltar, no sé qué pasó. La cosa es que este jefe agarra su pistola, comienza a disparar y en esos disparos le da un balazo a él acá prácticamente entre el brazo y el hombro. Y el chico se quedó con el brazo colgando. Y fui testigo de que le pusieron unos clavos enyesados. Chico joven, ¿ah? Y él me comentaba que unos dolores terribles. Y me acuerdo que pasaron los meses, y ya lo veía que se colgaba. Hay una barra que había en la empresa y se ponía a hacer barras. Oye, le digo, has quedado bien. Claro, me dice, pero ¿cuánto tiempo, Patri? Y me decía, han pasado como 5 meses, 6 meses para que vuelva yo a recuperar la fuerza en mi brazo y a tal punto que pueda hacer las barras. Pero fue todo un proceso. Las heridas del alma pasa lo mismo. Y eso es lo que muchas veces no queremos entender o aceptar. ¿Y sabes qué? Porque no dejamos que ese proceso termine. Nos quedamos en el arroyo como esos 200 hombres lamentándonos simplemente, pero en el arroyo no se sanan las heridas. Cuando tú te levantas como esos 400 hombres, como David, y sales a enfrentar la situación, ahí se sanan las heridas. Y es que tenemos que confrontar nuestras heridas, tenemos que confrontar nuestros resentimientos. Yo siento a veces que hay personas que hasta le encuentran un placer a victimizarse. O sea, encuentran hasta un placer en contarte la misma historia triste de hace 20 años y te la repiten todos los días o todas las semanas como si hubiese sido ayer. Y parece como que eso les hace sentir bien, llorar por lo mismo y lo mismo. De esa manera no se sanan las heridas del alma. De esa manera no se sanan los traumas. Yo digo por eso, ¿no? Claro, te vas a una consejería o te vas a un psicólogo y el psicólogo, a ver, dime, cuéntame, ¿qué te pasó? Ay, es que esto, le cuento 2 horas, le pagas 600 soles todavía al psicólogo y te fuiste, gracias, él no hizo nada, pero simplemente hablaste. Sí, pero hay personas que les funciona eso una vez y son libres porque sacaron lo que tenían acá. Pero hay personas que lo siguen haciendo 1, 2, 3, 4 y no experimentan sanidad. Eso es quedarse presos. Eso es quedarte presos. Porque quizás en tu vida se han roto sueños, se han roto anhelos. Quizás se rompieron una traición de una persona. Te desilusionaste de algo. Se rompió algo en ti. Hay gente que cambió de un día para otro producto de una situación que le pasó en su vida. Nunca más volvió a ser la misma. He conocido gente que se caracterizaban por ser siempre alegres, por ser siempre personas, no sé, de buen humor, y de repente algo pasó en su vida y esa persona nunca más volvió a ser la misma. Un rostro amargado, un rostro frustrado, ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque simplemente se quedó en ese arroyo del conformismo. No es suficiente con que te sientas bien, no es suficiente con que llegues al arroyo como estos hombres. Tienes que continuar el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que continuar el proceso. Y hay muchas personas que empiezan el proceso, llegan a los caminos de Cristo, llegan a la iglesia, empiezan el proceso, pero se quedan a mitad del proceso. Por eso que animamos a que usted, lo queremos ayudar a que usted termine ese proceso. Por eso que lo invitamos a que asista a un reset. Porque es una manera, el que tiene realmente necesidad y quiere sanar sus heridas, hace todo lo posible para sanar su corazón. Porque recuerda, medio proceso no produce medio resultado. De ninguna manera. Medio proceso no produce prácticamente ningún resultado. No es que yo llegué hasta aquí, sí escuché la palabra, sí escuché el consejo, pero ya no hice más nada. No, de nada sirve que te quedes con la mitad
de la medicina. Muchas veces hasta nos pasa en la parte humana. Un doctor te dice, tómate esas pastillas 3 veces al día durante 2 semanas. Y tú, primer día, empiezas el lunes, tomas las 3 pastillas, el día martes, el miércoles ya me siento bien y dejas de tomar las pastillas. ¿Y por qué ya no estás tomando? No, ya me siento bien. Sin embargo, no estás cumpliendo el proceso que el médico o el químico farmacéutico te ha dicho. Pasa el tiempo y vuelve a reaparecer ese malestar. Y vuelves a ir al médico otra vez a quejarte lo mismo. Doctor. Y quizás el médico, si te conoce, te va a preguntar, pero dígame, ¿la primera vez te tomaste la dosis completa? No, doctor. Lo mismo pasa en lo espiritual. Dejamos cosas a medias. Empezamos procesos a medias. Y es por eso que no vemos resultados. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. David, felizmente, no se quedó a mitad de proceso. David siguió adelante. Dile a tu costado, tienes que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Seguimos adelante. Número 5, David no dejó prisioneros. David no dejó prisioneros. Primera de Samuel 30, versículo 17. Entonces David y sus hombres, los 400 solamente, se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno, diga usted ninguno de los amalecitas escapó. Acá hay algo muy interesante. David se percató, se cuidó de no dejar ni un solo prisionero. Porque esos amalecitas eran enemigos de Israel. Ninguno podía quedar vivo. Porque si David dejaba un solo prisionero, era un peligro. Si él perdonaba la vida a uno de ellos, estos podrían volver a hacer lo mismo. Y nos pasa lo mismo en nosotros. Muchas veces dejamos prisioneros. ¿Y qué puede ser un prisionero en nuestra vida? Tienes todavía una ofensa guardada en el corazón. Tienes un prisionero ahí. No lo sueltas. Ese prisionero puede ser una ofensa o también puede ser un pecado. Un pecado que quizás tú dices nadie se da cuenta, pero Dios lo ve y el diablo también. Un pecado oculto es tener un prisionero. Y ese prisionero, tarde o temprano, se va a levantar y te va a querer matar. Esos son los prisioneros que guardamos muchas veces. David, por eso, no dejó ni un solo prisionero. Porque el enemigo solo necesita que dejes vivo a uno para volver a atacar. Satanás sabe que si tú tienes todavía, guardas esa ofensa, ese resentimiento, ese pecado, esa amargura, si la sigues guardando, Satanás feliz dice, porque eso mismo es lo que te va a hacer perder. Porque ese argumento que el diablo tiene, porque la falta de perdón, el resentimiento, el pecado, son argumentos que el diablo levanta. Y ese argumento no solamente te puede volver a hacer caer, sino que te puede hacer retroceder. Satanás no se conforma solamente con que te quedes estancado en tu vida. Satanás lo que quiere es que tú retrocedas. ¿Sabes lo que quiere el diablo? Lo mismo que dice la Biblia. Dice que el perro vuelva a su vómito. Eso es lo que dice la Biblia con aquellas personas que retroceden otra vez, que vuelven atrás. Y eso es lo que el diablo busca con una persona que no sana su herida.
No solamente se queda en el arroyo lamentándose, sino que mantiene prisioneros. Una ofensa que tienes ahí te puede hacer tropezar. Una ofensa, un pecado te puede hacer retroceder. Por eso es importante que en este proceso no dejes ni un prisionero. Tú no puedes negociar con el diablo. Tú puedes, a ver, bueno, Sata, vamos a hacer una cosa. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que cortar todo argumento que el enemigo tenga contra ti. Porque mientras él tenga argumentos contra ti, así te arrodilles, así clames a Dios. Porque lo primero que tienes que hacer es cortar eso. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta noche? Esos prisioneros pueden estar en tu mente. Pueden estar aquí. Estos enemigos de David, los amalecitas, que es la tierra de Amalek, eran enemigos, no era un enemigo nuevo, era un enemigo de Israel de años. Siempre fueron enemigos de Israel. ¿Y sabes cuál es el gran peligro? Que tú perdones la vida a ese prisionero, que eso va a traer consecuencias. La historia dice que antes que David fuese rey, Saúl tuvo problemas con los amalecitas. Y el profeta Samuel le ordenó a Saúl: mata a todos los amalecitas. No dejes ni un prisionero. Pero Saúl, como era un hombre desobediente, perdonó la vida del rey de Amalek. Consecuencia de que Saúl desobedeció a Dios y le perdonó la vida a ese rey de Amalek, es por eso que David sufrió las consecuencias de la mala decisión de Saúl. Como padre, si tú no acabas con esos prisioneros en tu vida, las consecuencias las van a tener tus hijos. Es importante que tú te des cuenta que no es cuestión de juego, que te aferres a esa herida, que te aferres a ese dolor, que te aferres a ese trauma. Por más terrible que haya sido esa situación que has enfrentado en tu niñez, adolescencia, si tú sigues manteniendo ese prisionero, las consecuencias las tienen nuestras generaciones. Y yo no creo que si tú realmente amas a tus hijos, yo no creo que tú les quieres dejar esa herencia de dolor, de resentimiento, de tristeza, de victimización. No, al contrario, tú tienes que cortar esos prisioneros para que tus hijos sean libres. ¿Cuánto dicen amén? Porque ¿sabes qué? Tú tienes que dejarles a tus hijos legado de cosas buenas, no de cosas malas. Tú no puedes, porque no, pero yo a mi hijo le enseño la Biblia, le enseño la palabra. No, es que los hijos no hacen lo que tú les dices, los hijos hacen lo que te ven hacer. Tú les puedes decir, les puedes leer la Biblia todos los días. En las noches les puedes declamar todo un salmos, pero ellos poco van a hacer caso a lo que les dices, más van a hacer caso a lo que te ven hacer durante el día. Eso es lo que va a llegar a tus hijos. Tu actitud, tu comportamiento. Tú les puedes, como te digo, hacer una declamación del Salmo 23, del Salmo 21, lo que tú quieras. Pero lo que va a quedar en ellos es lo que tú haces. Y es por eso que necesitamos no dejar prisioneros. Esa fue la consecuencia de lo que hizo Saúl. Los prisioneros, escucha bien, los prisioneros que tú no elimines, se los vas a dejar de herencia a la siguiente generación. David aprendió la lección. David dijo: yo no voy a repetir el mismo error de Saúl. Yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a cortar esa maldición en el reinado. Y tú también, si tus padres, tus abuelos cometieron errores contigo, por más tradición familiar que tengas, si tú tienes que sanar las heridas, tienes que cortar también la maldición sobre tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Para eso tú tienes que tomar decisiones. Porque un prisionero siempre va a ser un enemigo que está dispuesto a volver a atacarte. Y esto le podía costar a David
todo el avance que había tenido. Porque imagínate, él admitió su dolor, se fortaleció en Dios, pidió dirección de Dios, comenzó a seguir adelante. Y en este punto, Dios le dice, no dejes prisioneros. Si David desobedecía esto, los 4 pasos anteriores no tenían sentido. Y muchas veces en nuestra vida cristiana hacemos lo mismo. Sí, yo he admitido mi dolor, he hecho esto, pero te quedaste a mitad del proceso. Elimina todo prisionero de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, lo último que hizo David y lo más maravilloso. Número 6, David fue restaurado en todo. ¿En qué fue restaurado? En todo. Y mira lo que dice 1 Samuel 30, 18 al 20. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. ¿Te das cuenta entonces cuáles son las consecuencias cuando dejas que el artesano trabaje de verdad en tu vida? Cuando tú dejas que ese artesano, que es Dios, cuando tú obedeces a ese artesano y dejas que Él empiece ese proceso de sanidad en tu vida, Él se encarga de devolverte todo lo que la vida o el diablo te ha quitado. Eso lo hace Dios. Acá viene lo maravilloso de todo, la restauración de David. Y después de esa crisis, después de ese dolor que parecía un imposible de restaurar, sin embargo dice que David lo recuperó todo. Y no lo recuperó de manera parcial, no recuperó un poquito, no, lo recuperó todo. Yo no sé qué tú has perdido en esta vida. Yo no sé de qué te sigues lamentando hasta el día de hoy. Pero yo te digo una cosa, si tú sigues los mismos pasos que el rey David hizo, ten por seguro que tú también vas a recuperarlo todo. ¿Cuántos creen esa palabra de verdad? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado. David recuperó su familia. Tú también vas a recuperar tu familia. David recuperó su ganado, que significa la parte financiera. Tú también vas a recuperar tus finanzas. David recuperó sus pertenencias grandes y pequeñas. Y mira lo maravilloso. David recuperó la confianza de sus hombres. Esos mismos hombres que lo quisieron apedrear, ahora celebraban a David. Ahora decían, wow, David. Ahora confiaban en David. A veces sabes que, amado hermano, Dios te ha llamado a un liderazgo y a veces has dejado esto y piensas que ya no lo vas a poder volver a hacer. Pero sabes que Dios te quiere decir que tú puedes recuperar también eso. Tú puedes recuperar todas aquellas cosas que el enemigo de una u otra manera te quitó o le permitiste que te quitara. Y mira lo más tremendo de esto, y quiero que sepas la diferencia de cómo bendice Dios. No solamente David recuperó todo lo que había perdido, sino que además dice que encontraron botín. ¿Qué cosa es el botín? Las riquezas que tenían los amalecitas. Todo lo que le pertenecía a Amalec pasó en manos de Israel.
pasó en manos de estos 400 valientes que tomaron la decisión de seguir adelante, de no dejar ni un prisionero, y como consecuencia de eso, Dios les dio más de lo que habían perdido. Esa es la manera que Dios prospera a aquellos que realmente se rinden completamente a Dios. Dios tiene botín para ti también. Dios no solamente quiere que recuperes lo que tenías. Dios quiere darte más de lo que perdiste. Dios quiere darte más, porque un botín, ¿qué representa un botín? Los botines son las recompensas de una guerra. Y muchas veces enfrentamos guerras en nuestra vida, espirituales, emocionales, familiares. Producto de esa guerra, cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que dice su palabra, vamos a obtener botín. Porque cuando Dios te restaura, te da más. Cuando Dios te restaura, viene con botín. Cuando Dios te restaura, cuando tú te dejas restaurar por Dios, el Señor viene con recompensa. Hay recompensa para todos aquellos que le creen a Dios. Hay recompensa para todos aquellos que se rinden a Dios. Hay recompensa para todos aquellos que deciden, admiten su dolor, que reconocen su falta, que piden perdón. Claro que hay recompensa. Por eso que el primer punto que hablamos la semana pasada empieza por admitir. Admite tu error. Admite que te equivocaste, admite que pecaste, empieza por ahí. Tú no puedes saltearte, tú no puedes reclamar, Señor, dame botín, yo quiero recompensa, si no empiezas paso por paso el proceso. Ahora, la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó David en esta prueba. ¿Fue un día? ¿Fue una semana? ¿Fueron 2 semanas? No lo dice. Pero yo creo que cuando tú pasas una crisis, los segundos parecen semanas. Esta mujer nos contaba su testimonio hoy día en la mañana también. Esos 2 días que pasó en su habitación le parecían eternos. Y cuando tú pasas una prueba, una crisis, pareciera que cada segundo es una eternidad. Porque en ese momento te bloqueas, lloras, gritas, quizás algunos se amargan, golpean la pared, algo hace porque están desesperados. Pero en ese momento uno tiene que ser sincero con Dios. Sí, admitir el dolor. Mira, y la persona que te ha ofendido no es la que te va a sanar la herida. Te lo voy a repetir. La persona que te ha ofendido no es la que te va a sanar la herida. El que te va a sanar la herida es Dios. ¿Estás esperando que esa persona te pida perdón? Te vas a quedar toda la vida esperando. Porque quien sana las heridas es Dios. Quien tiene que pedir, quien tiene que perdonar eres tú. Mucha gente no sana sus heridas porque están esperando que les pidan perdón. Ahí está el gran problema. Eso significa que están en el arroyo lamentándose y se quedan como esos 200 hombres llorando, quejándose. Dios te quiere usar de manera poderosa y especial, pero ese argumento es lo que te está limitando. Es tiempo de levantarse. David dijo: ya no voy a seguir llorando, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, mi casa se quedó quemada, incendiada, yo no sé. Él dijo: tengo que fortalecerme en Dios, tengo que buscar la dirección de Dios, no me puedo quedar acá, tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir avanzando. Pero si yo no quiero volver a pasar lo mismo, no quiero que se vuelva a repetir esto en mi vida otra vez, no puedo dejar prisioneros. Tengo que ver la manera de cortar todo argumento que el enemigo tenga en mi contra. Sea dolor, sea resentimiento, sea pecado, llámese como se llame, no puedes dejar prisioneros. Es ahí donde entonces llegamos a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Cuando viene la restauración de Dios,
Cuando Dios restaura tu corazón, cuando Dios restaura tu alma, cuando verdaderamente experimentas la sanidad en esa área en la cual has sido golpeado, has sido avergonzado, has sido humillado, esa área es ahí entonces donde tú experimentas. Esta hermana hoy día nos decía: estoy tan agradecida con Dios. Le ha devuelto la vida a mi hijo. Le ha devuelto la vida a mi hijo. Yo le digo: wow. Pasó sola su prueba en Tarapoto, solita. Ahí no ha habido líder, ahí no ha habido pastor, ahí no ha habido grupo de conexión. No, sola lo pasó. Pero ¿sabes qué? Ella ha conocido al Dios vivo. Y a veces Dios permite esas crisis para que recién conozcas al verdadero Dios. Porque quizás sentadito acá suena bonita la prédica, pero ¿dónde vas a conocer a veces al Dios vivo? En esas crisis. Y Dios a veces permite esas crisis en tu vida porque quiere que las pases como David, y que después te levantes y te pares con autoridad y digas: yo creo en un Dios todopoderoso que hace milagros, porque los hizo en mi vida y los seguirá haciendo en mi vida y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que le cree. Todo es posible para el que se rinde. No te humillas ante un hombre, te humillas ante Dios. Él es tu creador. Despójate de todo orgullo que impide que seas sano, que impide que seas libre. Ya basta, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras. Dios tiene cosas grandes para ti. Hagamos lo que hizo el rey David. David al final salió victorioso, salió con su familia, salió con botín, y esos 400 soldados llegaron felices. Te cuento un poquito la historia. Llegaron los 400 y te cuento que los 200 estaban ahí sentados esperando. Y cuando vieron que traían a sus familias también, ahí los 200 se levantaron, ¿no? Ya se levantaron, ¿no? Y los 400, un poquito les salió pues lo humano, ¿no? David, me imagino que no vas a compartir el botín con estos 200 que se quedaron acá todos aplastadotes. Pero ¿cómo era el rey David? ¿Cómo era de amoroso? No, le dice: vamos a compartir el botín también, aún con los que se quedaron sin hacer nada. Vamos a compartir con ellos, porque así es el amor de Dios. A veces, quizás no fuiste, no hiciste nada, ni oraste, nada, te quedes ahí lamentándote, llorando. Sin embargo, tal es el amor y la misericordia de Dios. Toma, hay botín también para ti que no has hecho nada. Ese es Dios. Eso se llama gracia. La cantamos, la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? En esa gracia tienes que moverte. En esa gracia tienes que creer en Dios. Tienes que activarte. Dios, su gracia nunca se va a apartar de ti. Nuestra salvación es por gracia, no por obras. Es por gracia. No necesitas hacer nada, nada para obtener tu salvación. Porque es gracia, es un regalo de Dios. Lamentablemente la religión nos hizo creer que teníamos que hacer obras, pero es un engaño. La gracia de Dios siempre va a estar contigo, pero las bendiciones, las recompensas, tienes que levantarte e ir por ellas. Y ahí vas a ver botín y recompensa para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.